por la comunicación de internet, pero también tenía que ya irse ahí para la presentación del libro. 2:30 de la tarde, horario local, 7:30 de la tarde, horario de España y de Madrid, va a ser la presentación del libro El Camino del Libertario, uno de los libros que escribió Milei. No el último que escribió lo presenta la semana que viene, el miércoles que viene, acá en el Luna Park, siguiendo atentamente lo que van a ser 3 días de agenda de Milei en España. Hoy el libro, mañana Empresarios, el domingo con Vox, y después se vuelve a la Argentina, en una Argentina donde hay una agenda mucho más importante, si uno quiere, en el corto plazo, mucho más definitiva y mucho más tensionante. Está la ley de bases en discusión en el Senado. Ayer acá con María Laura decíamos, y yo le planteaba que estaba abierta todavía la posibilidad de un dictamen el mismo jueves. Algunos decían podría haber alguna sorpresa. Había funcionarios que estuvieron en el Senado hablando con senadores. Y estuvieron hablando también con Victoria Villarruel, a quien le pidieron también que se sume a la negociación con los gobernadores, a los diálogos, porque ahí venía bastante frenada la participación de Villarruel. Ustedes saben bien, hay diferencias. Por más que entre Milei y Villarruel intentaron aplacar esas internas, hay diferencias en el gobierno y Villarruel no está alineada directamente con la lógica de la Casa Rosada de cómo llevar adelante las negociaciones. Bueno, ayer se juntaron con ella, ayer la sumaron a esas negociaciones para ver si la semana que viene hay dictamen o no. Los funcionarios del gobierno dicen va a haber dictamen. Son optimistas de que van a presentar un nuevo texto con modificaciones que va a tener que volver a diputados y ahí recién se va a terminar sancionando la ley bases y el paquete fiscal. Lo decía hoy Guillermo Francos, ministro del Interior, por ejemplo. Acá en La Nación Más tenemos el corte y podemos repasarlo. Yo digo, no hay pacto si no hay ley, ¿no? Bueno, a mí me parece que es algo que el presidente tiene que decidir. Vos sabés que cuando vos estás pensando hasta último momento si sale la ley, no sale la ley, no vas tomando la decisión, el presidente decidirá cuál es la fecha. Pero él dijo ayer o antes de ayer, bueno, me dice, si hay ley en mayo, habrá ley en junio, habrá ley en julio. No es importante el plazo, el momento justo en el cual sancionemos la ley, sino lo importante son los efectos que esta ley tenga en el futuro, ¿no? No sancionemos la ley, sino los efectos, y lo mismo no importa cuándo tengamos el pacto de mayo, sino que finalmente lo vamos a terminar teniendo. ¿Es tan importante para el gobierno la ley bases y para el futuro de Argentina? No, para el futuro argentino no sé. Eso, para algunos sí, para otros no. Digamos, eso depende de qué posicionamiento, dónde te pares. Para el gobierno sí. Para el gobierno sí, por algo la mandó al Congreso, por algo aceptó una negociación muy larga que implicó un proceso de revisión y rediscusión de una ley que inicialmente tenía creo 600 artículos y hoy están algo así como 200 y pico. Entonces, para el gobierno evidentemente es importante, y si uno ve la presentación que hace el presidente y su equipo respecto de su plan económico y de transformación de la Argentina, está claro que no alcanza con solamente reducir el gasto público. Pero yo creo que acá hay una parte de la curva de aprendizaje que tiene que hacer el gobierno, que se lo diría a cualquier experto en comunicación como Augusto, que es: nunca anuncies una fecha si no sabes si para esa fecha vas a poder tener, ¿no? Como decir, te invito a mi cumpleaños y no sé si voy a poder tener el catering ese día. Entonces, primero contrato el catering, los magos, los animadores, todo, y después te invito a... Entonces, yo creo que el gobierno cometió un error en términos comunicacionales, porque la sociedad no le pide que el 25 haga un pacto de nada. Yo no sé, Augusto por ahí tiene una mirada distinta, pero yo no veo que hace una demanda de la sociedad de que el gobierno el 25 haga un pacto. ¿Qué veo yo que la sociedad demanda? Demanda que le dé consistencia a este programa económico, que el programa económico avance, digo la sociedad, sobre todo quienes apoyan al gobierno, que por ahora son una mayoría, que le dé consistencia, que parte de darle consistencia es darle soporte en términos de cambios y transformaciones en los marcos jurídicos, institucionales, las leyes y demás, que eso implica una negociación en el Congreso y que la negociación se tenga que hacer. Y por supuesto, el que votó a Milei, que dice, che, que le den la oposición, le den los votos que necesita, y el que no votó a Milei y no le gusta a Milei dice que no se la den y que no vote. Y en el medio hay una cantidad de seres humanos que habitan este suelo que les gustaría ver si hay puntos de acuerdo y logran encontrar ahí algunos consensos mínimos. Por lo tanto,
Lo del pacto de mayo, que puede ser en mayo, en julio, o no, ni directamente no existir, es como el punto de llegada, no es el punto de partida. Eso es mi opinión, ¿no? Entonces ponerse como una vara que nadie te pidió que te ponga, es como ser muy autoexigente. Pero no es para... A ver, Augusto, y te sumo en esto también, el propio Milei lo plantea como algo refundacional, el Pacto de Mayo. Desde ahí sí como un punto de partida, es decir, ahí empiezan las reformas estructurales. Estas son las que necesitamos para la gestión, ley bases de corto plazo, paquete fiscal, pero esos son los puntos de lo que me gustaría futuro. A mí me parece que hay un ejercicio de la flexibilidad y el pragmatismo en los últimos 3 meses de gobierno que vale la pena destacar y voy por qué. Recordemos el contexto en el cual sale el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo es, desde mi punto de vista, una bengala después de la derrota por la primera ley de bases, ¿no? E incluso con bastante discusión en torno a la capacidad que tenía el gobierno de sostener el DNU. Y en función de eso fue una buena forma de refinanciar, si querés, el pacto político o lo que esperaba en su momento con, bueno, el Pacto de Mayo te lo pongo en mayo. Un Pacto de Mayo que por la política en general fue leído como imposible de suscribir porque esencialmente implicaba una rendición incondicional a muchos principios que buena parte de la política argentina, sobre todo los gobernadores, no están dispuestos a ceder. Y era, bueno, más que un pacto, era una rendición, un pacto de Versalles, en ese sentido. Bueno, entonces, y a partir de ahí hay otro tema. Entonces, el gobierno de Milei muy claramente, ahora se nota con la ley de bases, es mucho más flexible a los acuerdos que los que fue en enero y en febrero, e incluso con la idea del pacto. Entonces al principio era, la ley de bases tiene que salir así o no modifico nada. Después la ley de bases cayó y ahora sale una nueva ley de bases y dicen, bueno, algunas cosas podemos ir modificando, va a salir o vamos a estar acá adentro todo lo necesario para hasta que el consenso se genere. Y el Pacto de Mayo, bueno, vamos a estirar un poco más. O sea, porque al final no hace falta que sea mayo, que es un poco lo que decía Facundo, no hace falta que sea mayo, que sea pacto, no de mayo, que sea pacto y que si es en junio, es en agosto o es en septiembre, está un poco igual. Porque en definitiva lo que sí hace el gobierno en estos últimos meses es recuperar la iniciativa cuando siente que la pierde. Hay que reconocer que hay un pragmatismo creciente de este gobierno en muchas decisiones. Ya hablabas de los gobernadores y hay gobernadores incluso del peronismo que salieron a apoyar fuertemente y que ayer volvieron, y en las últimas horas lo están planteando, que son Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca. Ahí está, por ejemplo, el tuit de Jaldo, donde decía: acompañamos la posición política institucional del compañero del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el gobierno nacional. Desde las provincias buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país y que estas acciones redunden en beneficios de cada una de las provincias argentinas. Raúl Jalil incluso también salió en una entrevista en el Diario de la Nación a plantear que es necesaria la ley bases. Esto a puertas adentro del peronismo, puertas adentro de Unión por la Patria, donde hay muy pocas voces que busquen apoyar a Javier Milei. ¿Cómo cae dentro del peronismo esta situación? Independientemente de cómo cae dentro del peronismo, lo sorpresivo, en mi análisis, ¿no?, es la homogeneidad y la capacidad para mantenerse entero tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del peronismo. Y yo creo que eso, en parte, no totalmente, es porque el gobierno no ha logrado poner en juego todavía todo el peso que tiene la institución presidencial en un sistema republicano y federal como el argentino. ¿Y por qué? El látigo, estás diciendo. Si yo comparo la experiencia Macri, la capacidad que tuvo Macri de establecer acuerdos con los gobernadores peronistas y con parte del bloque de senadores peronistas, y comparo ahora, veo que a Macri le resultaba más sencillo. Es cierto, el ajuste, el volumen del ajuste que está haciendo Milei no se compara en nada con el inicio del gobierno de Macri, y es posible que eso te abroquele al peronismo del otro lado. Ahora, al mismo tiempo, el nivel de ajuste debería ser una posibilidad para generar acuerdos a bajo costo con algunos de los gobernadores que seguramente deben estar muy necesitados de recursos fiscales de todo tipo. Dinero fresco, obras, etcétera, lo que fuere. Si el gobierno utiliza ese pragmatismo, no debería tener problemas para que una ley que sea votable, no paquete completo, paquete cerrado, vení, como dice Augusto, venite a rendir en mayo que te vamos a estar esperando, pero algo que sea votable lo puedan acompañar algunos gobernadores peronistas con el control que tienen sobre todo de sus senadores. Si vos comparás
y lo retomo de nuevo lo que dijo él porque me parece inteligente, si vos comparás el inicio, diciembre, enero, con abril-mayo, hay un crecimiento pragmatismo, digamos. y una evolución abismal en ese sentido. Lo vemos en todos los temas que fuimos tratando hoy. Lo vemos en política internacional, lo vemos en la política legislativa, lo vemos en la política fiscal. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona de acá en más, ¿no? Y en paralelo que hablamos de los gobernadores, quien empezó a reaparecer cada vez más seguido es Cristina Fernández